Una vez más, estamos muy contentos de reencontrarnos con ustedes como cada sábado, que tenemos la posibilidad de estudiar nuestra Biblia. Este es su canal, La Biblia Habla. Hoy empezaremos un ciclo de estudios bíblicos acerca de temas muy interesantes. Pero antes que nada, queremos darte las gracias por ver estos estudios, porque seguramente son de bendición para alguien en algún punto de este mundo. Y también queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal, que puedas tú también enviarnos comentarios. ¿Cómo podemos mejorar los estudios? ¿Por qué no? Siempre se puede mejorar. ¿Qué inquietudes puedes tener tú con respecto a los temas que hemos tratado anteriormente? Hemos terminado de tratar el tema del espiritismo y del estado de los muertos. Hemos también hablado acerca del sábado como día de reposo, de la santa ley de Dios, de los pactos, todo lo que puede a ti interesarte, lo que tú entiendes de todo lo que has estudiado o has conocido con respecto a alguno de los temas. Estamos también deseosos de saber qué opinas de estos estudios bíblicos. Y para empezar el estudio de hoy, no podemos hacerlo sin encomendarnos al dador de las profecías. Empezaremos a hablar acerca de temas proféticos. Hay libros en la Biblia que son especialmente históricos, libros de alabanza, libros de profecías. Y hoy estaremos estudiando los libros de profecía, lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros desde que este libro maravilloso se ha escrito y llega a nuestros días para enseñarnos lo que vendrá en el futuro. Pero no vamos a abrir este libro sin pedir primeramente la dirección de Dios. Si me acompañas, juntaremos nuestras manos, cerraremos nuestros ojos y conectaremos nuestra mente con el dador de la vida que es Dios. Oremos. Padre celestial y cariñoso Señor que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que tú nos das una vez más de poder llevar, Señor, esta palabra, que es tu palabra, a aquellos a quienes la necesitan. Te suplicamos que tú dirijas el estudio, que tú prepares la mente de aquellos que los verán para poder comprender y para poder asimilar cada letra y cada versículo que leamos en este día. Gracias por tu gran misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sin más, iremos de lleno a nuestro tema, sobre profecías. ¿Qué comprendemos o qué podemos entender con hablar de profecía? ¿Qué es profecía? Primero y principal. El diccionario nos dice que profecías es hablar de algo que pasará en el futuro. Eso es profetizar, hablar del futuro, de lo que vendrá. ¿Y tú crees que la Biblia nos puede hablar de lo que vendrá? Yo creo que sí. Y tiene mucho para decirnos de lo que vendrá. Para bien y para mal. Pero sin más, vayamos a nuestro estudio de hoy. La Biblia habla. ¿Quién comprende el futuro? Y la respuesta la encontramos en Isaías 46, 9 y 10. En el libro del profeta Isaías 46, 9 y 10 nos dice lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Nota esto. Acordaos de las cosas pasadas, nos dice el Señor.
de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Obviamente lo que Dios quiere es la salvación del hombre, ¿verdad? Y nos hablará de lo que vendrá en el futuro, dice. Por lo tanto, tiene mucho Él que decir de las cosas que aún no ocurrieron. Y nosotros mucho que oír de lo que Él debe hablarnos. Entonces, ¿quién comprende entonces el futuro? Dios lo entiende, ¿verdad? Y nos lo explica a través de las profecías. Por eso debemos estar atentos y apercibidos al estudio de la palabra de Dios con respecto a las profecías. ¿A quién ha revelado Dios algunas de estas cosas? Amós 3:7. Mira lo que nos dice el profeta Amós. Amós 3:7. Dice lo siguiente: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas que vivieron hace miles de años, Dios les había revelado a ellos lo que habría de venir en nuestros días y aún lo que nosotros no hemos vivido. A ellos se les dio el privilegio de conocer el futuro y tal vez ellos no lo entendieron, pero sí lo recibieron y lo escribieron en este libro maravilloso para nuestro beneficio, para que nosotros podamos entender cuál es y por dónde debemos caminar. Tercera pregunta: ¿a quién pertenecen las cosas reveladas? ¿A quién pertenecen las cosas reveladas? Y la respuesta nos la da Dios en Deuteronomio 29:29. Vayamos a la Torá, al libro de Deuteronomio 29:29. Mira lo que nos dice el profeta Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué Dios nos da entonces las cosas reveladas? Para que cumplamos las palabras de la ley de Dios. Y pensar que muchos dicen, ya la ley no corre más. Lo hemos visto, ¿verdad? La ley seguirá vigente aún por la eternidad. Por lo tanto, qué poco puede entender aquel que dice que ya no hay que guardar la ley de Dios. ¿Con qué ley se regirá él entonces? ¿Cómo sabrá lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo podrá discernir cómo caminar por los caminos de Dios? No podrá, ¿verdad? Dios tenga misericordia de aquellos que piensan de esa manera. ¿Por medio de quién se dan las profecías? ¿Por medio de quién? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 21. Vayamos al otro extremo de la palabra de Dios, al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis o Revelación. Dice así el texto, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deberían suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, dice el apóstol Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Muy interesante. Las profecías son para que podamos entender las cosas que van a suceder. ¿Por medio de quiénes fueron dadas entonces? A través de sus siervos, dice, ¿no? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Sus siervos son los profetas, aquellos que fueron en el antaño inspirados por el Espíritu Santo para hablarnos y escribirnos estas palabras. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué puede decir? ¿Qué se puede decir respecto a la naturaleza de los mensajes revelados
en esta forma. Segunda de Timoteo 3:16. Allí está la respuesta. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro maravilloso que llega hasta nuestros días, de casi 4000 años de historia del pueblo de Dios, llega a nuestros días y a nuestras manos para que nosotros podamos discernir y podamos entender lo que es la voluntad de Dios e instruirnos en justicia. Segundo texto, segunda de Pedro 1:21. Mira lo que nos dice segunda de Pedro 1:21. Dice así la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo se encargó de inspirar a estos profetas y escritores a escribir este maravilloso libro, valga la redundancia, para nuestra admonición, para nuestro ejemplo y para que podamos caminar por el sendero seguro de la verdad. Y que sea una lámpara para nuestros pies, como dice el salmista, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que ilumina el sendero, lo único que nos hace caminar por el camino donde Dios lo ha trazado, no el hombre, que el hombre puede decir, mi camino me parece que este es más derecho, pero dice Dios a través de sus profetas, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su sendero, su final es sendero de muerte. Debemos entender esto, hermanos. La Biblia es el único concepto que Dios ha dejado como ejemplo, como guía y como iluminación para su pueblo, para que ande instruido en justicia. ¿Cómo debería ser interpretada la profecía? Entonces, segunda de Pedro 1:20, ahí nomás, versículo antes, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Ningún ser humano puede interpretar por sí mismo la profecía, si no es Dios el que nos da el Espíritu Santo para que podamos entenderla. El hombre por sí mismo no puede interpretar correctamente la profecía. Es una inspiración privada e incorrecta la que el hombre intenta hacer a través de su propia inteligencia. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder entenderla. Y veamos lo que nos dice Juan 5:39. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en su libro 5:39. Dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Muchos creen que en ellas hay la vida eterna, pero en realidad la vida eterna está en aquel a quien nos conduce las Escrituras. Es claro este versículo. Escudriñad, dice. ¿Qué es escudriñar? ¿Cómo entiendes tú lo que es escudriñar? ¿Es leer así a la apurada? ¿Leo un par de versículos y ya me voy a trabajar? No. Escudriñar es atesorar, buscar, hurgar, meterse adentro de la Biblia, buscar el tesoro escondido que hay en ella para poder entenderla. Por eso muchos no entienden las Escrituras, se llevan de doctrinas fundamentadas en un solo pasaje. Y no es así. La Biblia debe entenderse en un contexto general, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y con el concepto claro de lo que Dios exige. Por eso yo no puedo entender a aquellos que hacen doctrina de un solo pasaje, cuando ese pasaje aparentemente desmentiría todo lo que dice la Biblia con respecto a algún tema.
Como muchos dicen, los muertos van al cielo, están con Dios. Y la Biblia lo hemos leído en los estudios anteriores, en varios pasajes y en determinados libros diferentes de la Biblia, donde dice que los muertos nada saben. Y que no van al cielo, y que no tienen más paga, y su memoria es puesta en olvido. Por eso, hermano, debemos escudriñar las Escrituras, buscar los tesoros escondidos en este libro maravilloso para poder caminar por el sendero seguro de lo que Dios ha escrito para nosotros. ¿Cuál de los escritores de la Biblia tiene más que decir del futuro? ¿Cuál de ellos? Bueno, hay libros proféticos, hay libros históricos, y hay libros de canto y de alabanza. Hay libros en la Biblia en donde nos habla de romance, como el libro de Cantares. Pero hay libros proféticos también, como en los libros de Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son libros proféticos por excelencia, y eso es lo que estudiaremos a lo largo de esta serie. ¿Se pueden comprender las profecías de Daniel? Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10. Veamos lo que nos dice el profeta Daniel. Muchos dicen que no se puede comprender, que es imposible entender eso de las bestias, de los monstruos, del océano, de los vientos, y es imposible entender eso. ¿Cómo podría comprender eso? Bueno, escudriñe la Escritura y allí tendrá la respuesta. Vayamos a ver lo que nos dice, mejor dicho, la Biblia, no mis palabras. Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Para quiénes están veladas entonces estas palabras? Para aquellos a los cuales las cosas de Dios no les interesan. Mas aquellos que sean limpios para Dios, ellos sí las entenderán, porque oirán la voz de su pastor hablándoles a través de este libro. Segundo texto, Mateo 24:15. Mateo 24:15 nos dice el apóstol Mateo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Mateo 24:15, mira lo que dice. Mateo 24:15. Aquí está. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cristo mismo les dijo a los apóstoles: cuando veas que algo pasa allá en determinado lugar, ya veremos esto también, ¿no? Pero vamos hoy a grosso modo. Cuando veas que algo pasa allí en determinado lugar, recuerda lo que había escrito el profeta Daniel. Eso es lo que Cristo les dijo. Recuerden lo que el profeta Daniel había escrito siglos antes. Dice el versículo 15: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Te dan cuenta? El que lee, entienda. No quiere decir el que no lee. El que no estudia no lo va a entender. Obviamente no lo va a entender. Pero aquel que lee, que estudia, que escudriña la palabra de Dios, sí lo entenderá. Varias veces el profeta Daniel habló de una abominación desoladora en su libro. Y eso ya lo veremos también en algún momento. Pero Cristo les dijo: cuando vean que pasa algo en determinado lugar, recuerden lo que había escrito el profeta Daniel siglos antes. Eso es lo que a nosotros nos dice hoy día. Cuando vean que pasa determinadas cosas, recuerden lo que yo había escrito en mi libro años atrás. Entonces los entendidos entenderán, decía el profeta Daniel. No todos entenderán, desgraciadamente, porque no todos estudian la palabra de Dios y muchos la interpretan a su propia conveniencia, una interpretación privada.
Entonces, ¿se pueden comprender las profecías? Claro que se pueden comprender. Si uno está imbuido en las cosas de Dios, si uno está instruido en este libro maravilloso, si uno es conducido a través del Espíritu Santo con humildad y humillación ante Dios, Dios mismo se encargará de llevarlo a la verdad y guiarlo por el sendero de la justicia. ¿Qué nombre lleva el libro el último libro de la Biblia? Y eso está en Apocalipsis capítulo 1:1 y lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer otra vez. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo se llama este libro entonces? Revelación. Revelación. ¿Cómo se llaman las profecías entonces? Son revelaciones de Dios para su pueblo, para sus hijos fieles, que vienen a través de algún siervo. En este caso vendría siendo a través de Juan, el apóstol amado. Pero también sobre Daniel hay mucha revelación para el futuro. Por eso debemos estudiar estos libros, tanto el de Daniel como el de Apocalipsis, juntos, complementados, podemos llegar a entender mucho mejor la historia que vivimos hoy y la historia que vendrá. Y concluiremos el estudio entonces. ¿Qué se pronuncia sobre los que leen este libro, Apocalipsis 1:3? Mira lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y el tiempo de qué, hermano Alejandro? Ya veremos. Por lo pronto quédate con la espinita de que el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Ya lo veremos, ya lo veremos. Mi hermano, ¿qué se pronuncia sobre los que leen este libro? Una bienaventuranza. Feliz, dice, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No solamente los que la leen, sino los que la oyen. ¿Y cómo se puede leer? Oír. Bueno, nuestro título de estudios es La Biblia habla. ¿Cómo nos habla la Biblia? ¿Cómo nos habla Dios? A través de esto. No nos habla a través de voces foráneas. Nos habla a través de un escrito está. El Señor nos habla a través de este libro maravilloso para que podamos entender su voz. Por eso dice: feliz el que lee y los que oyen y los que guardan las cosas que en estas están escritas. Ojalá tú seas uno de ellos, de los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. Esperemos que este estudio que empezamos hoy sea de tu agrado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de apoyarnos con tu like, y no te olvides de enviarnos tus comentarios. Empezamos a descubrir un punto maravilloso que a muchos apasiona, a mí especialmente, el tema de las profecías, lo que ocurrirá en el futuro, y de acuerdo con lo que Dios ha escrito, no con mis palabras, ni siquiera con mi voluntad. Que Dios nos hable a través de este libro maravilloso para que podamos oír su voz y guardar y atesorar en nuestro corazón cada palabra que oigamos de la boca de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a terminar con una oración en el estudio del día de hoy. Cariñoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos has permitido tener una vez más un estudio de tu palabra. Gracias, misericordioso Padre, porque nos das el privilegio de tener un ejemplar de este libro en nuestras manos. Que tu nombre sea bendito y sea exaltado a través de nuestras vidas. Que podamos atesorar y guardar las palabras que hemos estudiado el día de hoy.
En tus manos nos encomendamos, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro. No te olvides, permite que el Señor sea a lo largo de tu camino una luz en tu sendero. Que Dios te bendiga.